muchas gracias por estar aquí. Continuamos con el Congreso de Tecomtel 2022, con estas charlas que pretenden entregarles a ustedes conocimientos y muchas veces de otros ámbitos que no son únicamente los del mundo audiovisual. Todo el mundo de las telecomunicaciones es un mundo que está impactando muy fuerte en el mundo audiovisual, y es por ello que hoy les voy a presentar a esta charla que se llama Convergencia entre nuevas infraestructuras y nuevos servicios audiovisuales, y quien va a dar esta charla es nuestro invitado. Muchas gracias por venir, Rodrigo Ramírez, presidente de la Cámara Chilena de Infraestructura Digital, IDICAM Chile, y director del programa Políticas Públicas para el Desarrollo Digital en América Latina y el Caribe en Flaxo, Chile. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de 5G, cómo impacta en el mundo audiovisual, ¿no, Rodrigo? Muchas gracias por venir, Rodrigo. Un aplauso les pido, por favor, para nuestro invitado. Hola, hola. Muchas gracias, Alejandro. Un placer compartir con ustedes. Como decía Alejandro, presido la Cámara Chilena de Infraestructura Digital. A mí me tocó ser subsecretario de Telecomunicaciones. Creo que el único que venía del mundo audiovisual que ha ocupado el cargo. Y nos tocó precisamente la transición de la normativa de la televisión análoga a digital, en fin, eso ya hace un par de años atrás. La presentación que les voy a compartir parte de una lámina que hoy día hay que colocarla y uno no puede prescindir de ella, ¿no? Que tiene que ver con el momento en que vive el país en términos de que se está escribiendo una nueva constitución, y esa nueva constitución, en su proceso convencional, ha puesto lo digital dentro de la discusión de normas, de proyectos. Es decir, lo digital no ha estado ausente de la conversación. Por de pronto, en el borrador de la convención existen ya, para el texto del borrador, algunos artículos que fueron aprobados por el Pleno, es decir, por los 2/3, y que apuntan fundamentalmente a desarrollar como país una política de desarrollo digital, tanto desde el punto de vista de la inclusión como también del punto de vista de los contenidos y de los medios. Quizás es una presentación que antes uno la obviaba, pero hoy día no hay que obviarla. Hay que tenerla presente porque es parte de la discusión, ¿no? De la discusión pública del país. 쟁이 왔어? 뭐야, 존슨이랑 앨리스는? 또 늦어? I'm in. Hey, sorry I'm late to the meeting. Hey guys, sorry I'm late. Keep it up, guys. Good job, everyone. Presentation was great. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Minsu. Happy birthday to you. Even though we are apart, we are together. Bueno, lo que estamos viendo ahí es iFlan. Ustedes conocen la primera plataforma del metaverso antes que Facebook lo anunciara, y que es de Corea del Sur. ¿Por qué es interesante y lo traigo a colación? Porque ustedes saben mejor que yo que hoy día en el mundo es donde más consumo del audiovisual se produce. A través del tráfico de datos, el promedio del país es que entre el 85 y el 87% de todo el tráfico de datos de la red de Internet
es consumo de datos. ¿Qué tipo de consumo de datos? Video. ¿Qué tipo de video? Fundamentalmente YouTube y cada vez más OTT. Es decir, lo que nosotros estamos invirtiendo en infraestructura digital, el 85% de todo ese tráfico es datos de video. ¿Por qué Corea es importante que usted lo tenga en el programa? Porque todo lo que hace Corea es política de Estado. ¿Cómo así? Cuando salen los primeros videojuegos, los eSports, fue una política de Estado de Corea del Sur promover los eSports, ¿no? Todo lo que en América Latina se conocía como los cibercafé, el gobierno y el Estado coreano los transformó en espacios de videojuegos. Y hoy día representa cerca del 8 o 9% del PIB toda la industria audiovisual de Corea. Y lo que está haciendo con el metaverso y con esta plataforma iFran es precisamente lo mismo, es generar una economía naranja, una economía del contenido audiovisual que signifique modelos de negocio, que signifique entretención aplicado al mundo de la salud, al mundo de la salud. Por tanto, siempre en el mundo nuestro, en el mundo de la convergencia de infraestructura con contenido, Corea del Sur siempre es alguien que hay que siempre estar observando, tanto en su ambiente regulatorio, porque como ustedes saben hay dos escuelas en el ambiente regulatorio, la escuela europea y la escuela norteamericana. Hoy día Europa, en materia de convergencia de infraestructura y de contenido de inteligencia artificial, genera primero los soportes normativos y la arquitectura jurídica para que se produzca ese desarrollo, ¿no? Y la corriente y la escuela norteamericana hace lo contrario, promueve la innovación y luego cuando esté meridianamente madura, genera la arquitectura normativa o regulatoria para que eso se estabilice o se promueva. Eso es lo que está en tensión. Bueno, Corea del Sur está en la mediana, en el mundo intermedio, ¿no? Genera innovación, pero va construyendo también a la par los ambientes normativos. Y eso es súper importante teniendo en cuenta el dato anterior. Si todo lo que nosotros estamos invirtiendo en infraestructura de telecomunicaciones, lo que está pasando por ahí es fundamentalmente datos de video. Minutes of an epic game. Using real 5G phones to interact with the action on the field. They could explore the stadium with augmented reality wayfinding. Ahí estamos viendo la primera prueba Track their favorite 5G player with AR stats that update in real time. en un estadio en Estados Unidos. Choose from multiple 4K camera streams that made every seat the best in the house. And control volumetric replays that let them rewatch any play from any angle. The 5G stadium even got a live look in from ESPN, broadcast to millions of viewers across the country. Today, Verizon gave viewers at Super Bowl Live in Miami a new way to view the Pro Bowl. Verizon 5G Ultra Wideband. Do I get to stream Netflix a little bit faster? Oh no, it's way, way bigger than that. Yo me voy a referir más extenso en lo que hoy día está Chile en materia de despliegue de redes inalámbricas y alámbricas en un ambiente convergente de 5G, pero lo interesante de esta primera prueba que hace Verizon en Estados Unidos, precisamente lo enfoca en el mundo del contenido y la entretención. Hay distintos modelos o verticales que hoy día están apalancando, están tirando los modelos de 5G. Entre ellos, la industria logística, la industria minera, pero fundamentalmente el 40% de la inversión es la industria que tiene que ver con nosotros, de la industria del entretenimiento y del audiovisual. Esos son, gráficamente, como en un estadio, en un recinto, hoy día las pequeñas celdas, las microceldas, la infraestructura pequeña, ya no son las grandes torres, ya no son lo que nosotros vemos o estamos acostumbrados a observar, ¿cierto? Torre, antena, más de 12 metros, sino que 5G conlleva un cambio en el paradigma, ¿cierto?, de lo que va a ser la infraestructura de telecomunicaciones, y entre ellas las small cells, ¿cierto?, cada vez más pequeñas, mientras el espectro más alto, más capacidad, pero menos cobertura. Por tanto, va a haber mucha densidad de infraestructura, entre ellas estas pequeñas antenas. Así se colocan en los estadios de Estados Unidos, ¿cierto?, debajo de los asientos. Ahí está toda la infraestructura de telecomunicaciones que da soporte en los megahertz necesarios para soportar el tipo de contenido y el tipo de transmisión. Esta fue la primera transmisión
de rugby en 5G. Esto fue hace 1 año y medio atrás y fue la primera experiencia de usuario del punto de vista del que estaba en el estadio, ¿cierto? Que fundamentalmente la experiencia del contenido en distintos formatos, en distintos ángulos, con distintas cámaras, y esa fue la transmisión que se hizo en directo por ESPN, la transmisión de la Copa Mundial de Rugby. También la primera transmisión en 5G que se utilizó para el mundo deportivo y significó fundamentalmente la experiencia de usar una gran cantidad de infraestructura de telecomunicaciones con mucha infraestructura de datos puesta a disposición de la entretención. Esto también, es las últimas competencias que se hicieron en China antes de la pandemia. También transmisión de simulcast, en transmisión en directo, 5G. Esta es la publicidad en 5G. Como ustedes pueden visualizar, el cambio del modelo de negocio en materia también de 5G de tecnología es frente a una misma transmisión, el receptor, independiente del lugar donde esté, puede tener publicidad personalizada. Entonces, este partido de fútbol que sale con una propia señal, ¿cierto? Al momento de llegar al receptor, identifica al receptor y puede colocarle en tiempo real la publicidad pertinente en el país que esté, en el territorio que esté. Es hoy día una capilaridad y una multifunción que te permite esta tecnología. Es interesante porque es transmisión en tiempo real. Este otro ejemplo, también buscando modelos de negocio, que tiene que ver con cómo Verizon hacía esa pregunta, bueno, si en el momento de transmisión lineal, ¿quién va a estar viendo el partido de la Super Bowl? No van a ser los jóvenes. ¿Dónde voy a encontrar los jóvenes? Los jóvenes estaban en Fortnite. Entonces llevó en ese ambiente el NFL, la competencia, generando microespacio. Entonces uno podía vivir una experiencia con un jugador, volver a repetir junto con el jugador los goles o las anotaciones que se hacían en el partido. Entonces llevó un ambiente lineal al mundo del videojuego, en este caso al Fortnite. Esto tuve la oportunidad de verlo en febrero de este año, fue la primera transmisión que hizo la Radio Televisión Española, y esto para nuestro negocio es sumamente importante. Ustedes saben que la transición de la televisión análoga a digital ha sido bastante complejo, se ha retrasado más de lo esperado en el diseño original, fundamentalmente porque más allá de la arquitectura de red es buscar el modelo de negocio, ¿no? Que tenga que ver con desde el transmisor, ¿cierto?, hasta cómo uno va a poder generar los incentivos suficientes para el mundo de la publicidad y para otras inversiones que haga rentable la inversión de la digitalización, sobre todo en Chile, que son zonas apartadas, alejadas, donde la concentración de la audiencia está fundamentalmente en 5 regiones. Ustedes saben que el negocio de la televisión por abierto se concentra en Antofagasta, Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco. El resto de la población es residual, por tanto ahí hay que generar incentivos suficientes para llegar. Bueno, lo interesante de esta transmisión en 5G es que te soporta en el mismo dispositivo la transmisión de una 5G. Por la misma radio ondas magnéticas es posible pasar la señal de televisión. Entonces, teóricamente ya no necesitarías tener el transmisor, ya no necesitarías tener un transmisor adicional a tu televisor ni un receptor de televisión de TDT, sino que con la propia señal de 5G te permitiría hacer broadcasting, por tanto no consumirías datos en tu teléfono móvil. Entonces te llegaría la señal broadcasting a tu televisor sin consumir datos. Eso es un cambio del paradigma. Si esta prueba resulta, cambia el modelo de negocio de la televisión en América Latina.
porque ustedes saben que hoy día el modelo de negocio que tiene que ver con la televisión digital genera todo un ambiente de infraestructuras adicionales, desde el decodificador que está dentro de tu televisor, los modelos de teléfono móvil en Chile que soportan la señal de TDT son muy pocos, a no ser que le compres un adaptador, pero es muy difícil hacerlo a través de la movilidad, ¿cierto? Desplazarte con una señal de televisión digital por un tren de Santiago a Rancagua. Esta tecnología, si se soporta sobre la tecnología 5G, te permite ahorrarte todos esos costos. Lo otro interesante desde el punto de vista de la infraestructura es el ambiente de la hiperconvergencia, ¿no? Hoy día ya no es un ambiente de convergencia, sino es de hiperconvergencia. ¿Por qué? Porque ya no están separadas la capa de la red de infraestructura de los servicios ni la de distribución. Hoy día están convergentes en un ambiente, entonces ya no está la separación típica del ambiente convergente. Ahora, hoy día uno puede soportar en una CDN, una infraestructura de datos prácticamente en la nube, la virtualización de toda tu cadena de valor, de producción y distribución. Y los costos también han disminuido ostensiblemente, más de un 50%. Hoy día tú puedes generar tu propia virtualización del proceso desde la producción remota hasta el proceso de distribución en un mismo ambiente. Y esos son costos que para la industria audiovisual hoy día son un valor que acrecienta el desarrollo de la producción de contenidos. Lo mismo que la inteligencia artificial, la Big Data y Thick Data. ¿Qué significa Thick Data? En la etnografía de lo virtual, ¿no? Ustedes dicen, mira, ¿sabes qué? Hoy día la OTT, fundamentalmente el caso más paradigmático, no son las plataformas como Netflix, que pueden entender el comportamiento del usuario, ¿no? Y usted dice, mira, ¿sabes qué? ¿Cómo yo logro tener esta personalización de contenidos? ¿Cómo logro tener, cierto, la industria de la recomendación? Fundamentalmente porque aplican Big Data, es decir, yo entiendo el comportamiento de ciertos grupos que pueden estar 12 horas viendo una maratón de una serie, por tanto ya no las parcializo, ya no les digo, no las evacúo una vez a la semana, sino que los 7 capítulos de una serie los puedo tirar el fin de semana porque ya conozco el perfil de comportamiento del usuario que está disponible a gastarse 48 horas para ver una serie. Entonces ahí, para el mundo nuestro, del mundo audiovisual, es una oportunidad laboral importante para la antropología, para la etnografía, del comportamiento más de nicho. Y eso aplicado a grandes procesos masivos de datos, ¿no? Que te permite fundamentalmente para el negocio los temas de documentación, de indexación, de poder tener en tiempo real, ¿cierto? Cuando tú lo solicitas a documentación, ¿cierto? Los rostros del presidente de la República con tal de gestos o de una autoridad y te lo distribuyen en tiempo real. Por tanto, ahí hay una buena convergencia entre lo que significa la inteligencia artificial, entendiendo un modelo de aprendizaje continuo, ¿cierto? Enseñarle a la máquina, y los procesos de manejo de alta cantidad de datos con la etnografía del dato. Y ahí la industria, en particular en Chile, ahí tiene un campo de desarrollo más que amplio, porque ustedes saben, por ejemplo, las plataformas públicas que tiene nuestro país, Onda Media, SNTV Televisión o la plataforma de propio TVN, no conversan entre ellas. Son 3 plataformas de contenido nacional que están distribuidos de una manera ineficiente. Una de las cosas que nosotros podríamos aportarle en materia de política audiovisual es que precisamente haya un modelo de negocio en donde por lo menos los contenidos de la industria nacional audiovisual estén agrupados en una sola plataforma. La mayoría de las economías lo han hecho así. Argentina tiene una plataforma pública del audiovisual, bueno, para qué decir España, la danesa. La industria danesa para mí también es la más interesante en materia de lo público, en materia de industria audiovisual. Ustedes conocieron Borgen, esta serie de Netflix, ¿cierto? Y tienen una cantidad de series similares que son políticas públicas en materia de contenido audiovisual. Y ahí hay un campo de desarrollo interesante, a lo mismo que todo lo que significa 5G aplicado a la producción remota, todo lo que significa la radiodifusión 5G y la multidifusión, ya no es 1 a 1, sino que también 5G, como decía anteriormente, te permite de 1 a muchos. Por tanto, la premisa del broadcasting en esta tecnología sí se cumple, a diferencia de redes menores como 4G o 3G. La creatividad en los ambientes de movilidad. Ya ustedes saben, bueno, todo lo que significa el contenido de 4K, 8K, siempre y cuando la compresión, la distribución sea compatible, ¿cierto?, con la
con el soporte, el entretenimiento inmersivo. Cuando uno ve casos de donde se aplica la convergencia tecnológica de infraestructuras con servicios digitales, la industria de la meteorología en el mundo es el número 1, por lejos. Entonces, mira, ¿dónde están desarrollándose la mayor cantidad de contenidos interactivos, convergentes, con infraestructura y con servicios nuevos en materia audiovisual? La industria de la meteorología, por lo menos los mercados norteamericanos, Canadá, Estados Unidos y europeos, lejos es el que más invierte. La interacción, el generar módulos, el generar aplicativos tanto para el teléfono móvil o para otras pantallas, es la que más tira esta industria. Bueno, en Chile, como ustedes saben, se hizo hace un año la licitación de 5G, entendiendo aún que es una tecnología móvil. En el mundo es móvil y fijo, hay una convergencia de redes. Hoy día por la capilaridad es muy difícil tener solo infraestructura, por la densidad de infraestructura que tú necesitas en la ciudad, poder acompañarte en todo tu recorrido con la cantidad de antenas suficientes para que tengas la experiencia 5G. Hoy día hay operadores que comercializan 5G, pero si ustedes se van a sus páginas, hay polígonos donde hay cobertura 5G, no está distribuido en todo el país y menos en la región. Las promesas, ¿cierto?, de menor latencia, de mayor cantidad de objetos conectados en menor superficie, mayor velocidad, mayor descarga. Lo que como Chile aún tenemos que saber desarrollar en materia tecnológica y la convergencia con infraestructuras tiene que ver con que hay mucha presión sobre la inversión, es cada vez mayor la necesidad de continuar desplegando una infraestructura de clase mundial. Nosotros como país, antes de la pandemia consumíamos 5 a 7 gigas per cápita de la red móvil. Hoy día consumimos 15 gigas per cápita de la red móvil. Antes de la pandemia consumíamos per cápita de la red fija 111 gigas. Hoy día consumimos más de 400 gigas per cápita. De los países de la OCDE somos el 5º país que más consumo de datos hace en todos los países de esta organización. La construcción de 4 observatorios y el upgrade de ALMA va a significar que en Chile consumamos por noche entre 36 y 46 teras por noche. Hoy día como país consumimos 4. En los próximos 4 años vamos a consumir 36 por noche. Es decir, el dinamismo de la infraestructura, del desarrollo de toda la capilaridad de infraestructura, sumándole todas las otras capas, la infraestructura de datos, hoy día la construcción de data center o de CDN cada vez más cerca al usuario. Hay grandes compañías de televisión por cable que hoy día están transitando, ¿cierto?, a OTT, y tú necesitas, con esa OTT necesitas tener más CDN, más content delivery, más cerca del usuario. Por tanto, hoy día no es posible ver que en los grandes nodos urbanos, me refiero a donde están los malls, hoy día toda esa capacidad de no uso que tienen en los estacionamientos, hoy día están construyendo pequeños data centers porque es estratégico para poder tener cada vez más cerca del usuario final una gran cantidad de pequeños data centers. Entel acaba de vender sus data centers a la industria del dato. Amazon está invirtiendo no solamente en plataformas de nube, sino que está invirtiendo en generar sus data center en el extremo sur del país. Hay un proyecto interesante, convertir a Punta Arenas en un hub digital de la región. ¿Por qué? Porque tiene todas las condiciones medioambientales, de energía, convergente con la industria del hidrógeno verde, está toda la capacidad científica de la Antártica, es decir, ahí se está incubando un proyecto sumamente interesante en materia de donde uno puede visualizar industrias nuevas, como el hidrógeno verde, con infraestructuras de datos, data center, CDN, infraestructura digital, fibra óptica y servicios. En ese mismo ambiente, para hacer que esto ocurra, para que sea convergente, hay que cambiar la doctrina normativa de una transregulación que sea mucho más convergente con los desafíos de la industria. Hay ciertas prioridades en materia de infraestructura y el desarrollo de una economía creativa y de contenido, que es estratégica para el país. Si uno no desarrolla estrategias de contenido y de servicios adicionales, es imposible competir
en igualdad de condiciones con nuestro país. Ustedes saben que el 40% de todo lo que exporta Chile de servicio no tradicional son servicios TIC. Ahí está la industria del software, la mayoría del e-banking o de los software o de sistemas de información que utilizan América Latina, la industria fintech, son made in Chile. El 40% de todos los servicios de exportador no tradicional es esa industria, pero aún parece marginal porque aún está muy concentrada, ¿no? Aún falta ampliarla a otros campos de la industria audiovisual. En Chile hoy día hay 58,5 millones de servicios de telecomunicaciones. Eso es casi 4 servicios per cápita. Lo que le decía anteriormente, el consumo de datos, como ha llegado de 440 de la red fija a 15 de la red móvil. 7 de cada 10 hogares tienen internet fijo. ¿Por qué estos datos son importantes para nuestra industria? Porque tú puedes decir, mira, los modelos de negocio del contenido, en tanto su producción, distribución, hoy día tiene una infraestructura que antes no tenía, tanto para los procesos propios de la producción como también del usuario final. Hoy día es posible llegar al usuario final con infraestructura que antes no existía, ¿no? La red de 4G, la capilaridad que hay, la cantidad de descargas de aplicaciones que hay en nuestro país. Es decir, del punto de vista de la infraestructura y del usuario final, hay infraestructura disponible suficientemente sólida. Internet móvil, solamente para la pandemia, en materia de internet fijo, 1 millón de clientes que antes no tenían servicio fijo, hoy día lo tienen. Entre el año 2014 y al año 2018, en 4 años, el 50% de la población que no accedía a internet sí lo hizo, solo en 4 años. En Chile, la maduración de 4G tardó 16 meses. 16 meses, desde que se hizo el primer concurso público hasta que se hizo el despliegue de infraestructura. 5G, con estas primeras licitaciones que se hicieron, no han pasado ni siquiera de 3 años del último concurso 4G y ya se está desplegando 5G en nuestro país. Es decir, en materia de acceso y de cobertura, sin obviar obviamente lo que son la desigualdad digital y todavía lo que tenemos que avanzar como país en materia de infraestructura, en materia de llegar a los lugares donde las personas no tienen hoy día los ingresos suficientes para mantener una canasta digital digna, mirando el vaso medio lleno, lo que es en materia de infraestructura, lo que es materia de acceso, penetración y uso, Chile sigue creciendo más de un 30% anual. Y además, en este ciclo político y ciclo económico donde uno ve los temas de inflación, el mundo del dato baja sus costos. El costo en Chile, el giga cuesta $0,87. Ustedes pueden ver las ofertas comerciales de la empresa. Hoy día uno puede acceder a un plan de internet fijo entre 9.000 y 12.000 pesos y la variación ha sido de 0,20% menos del valor. Es decir, no ha tenido esa tendencia inflacionaria el consumo del dato en Chile. Ahí está el precio de calidad por lejos. Chile es más barato de la región. En México cuesta $8 el giga, en Brasil 4 gigas el giga, en Argentina está entre 5 y 7. En todos los índices e indicadores de velocidad de conexiones a Internet, Chile hoy día aparece en el segundo lugar después de Singapur. Claro, uno ahí tiene cierto reparo, dice, mira, ¿saben qué? Sí, en ciertos polígonos, en ciertos lugares, no en todo el país, eso es cierto. Las licitaciones se generan en Chile un promedio de $1.500 millones anuales, eso es lo que invierte el sector de telecomunicaciones en Chile. Cuando son procesos de licitación, eso tiende a aumentar entre un 50 y un 60%. Eso es lo que se invierte en infraestructura anualmente en nuestro país. Por tanto, todo lo que significa la industria del contenido tiene que saber leer cómo se mueve esta industria, porque son convergentes y porque van a la par. En materia de espectro, ustedes saben que este es un bien nacional de uso público, en donde cada cierto tiempo se hacen ciertas licitaciones para acceder a este espectro. Así fue con la red 2G, 3G, 4G, y ahora hace muy poco tiempo con la red 5G. Se hizo la última licitación, 1.800 MHz disponibles en el mercado, en donde las compañías fueron optando por pequeños trozos, 30 MHz, 20 MHz, en fin, y en distintas bandas, ¿cierto? La banda más utilizada en materia 5G hoy día en el mundo es la 3.5,
porque permite una amplia cobertura y buena capacidad. Mientras más altas las bandas, más capacidad pero menos cobertura, y al tener más capacidad pero menos cobertura necesitas tener cada 100 metros prácticamente una infraestructura de una pequeña celda para esa red. En Chile, en el mundo, la red 4G permitió combatir eficientemente la brecha digital. ¿Por qué? Porque tú necesitabas una pequeña infraestructura y cubrías gran parte del territorio. Entonces tú ponías una antena en un cerro, entonces tú cubrías prácticamente más de 20 kilómetros con una propia antena, porque utilizaste bandas muy bajas que tenían alta capacidad y amplia cobertura. En Chile existen alrededor de 26.000 antenas torres. Solo en los próximos 2 años se tienen que construir cerca de 10.000. De aquí a los próximos 5 años se tienen que ampliar el parque a 80.000 antenas. Hoy día en Chile, en materia de fibra óptica, tú necesitas por lo menos introducir más de 10.000 kilómetros de fibra óptica para sacar todo el dato que el ciudadano y la industria están consumiendo en Chile, todo el parque. Por tanto, toda esa infraestructura significa una inversión de $6.000 millones en los próximos 2 años en infraestructura de sistema radiante y en infraestructura de fibra óptica. Ahí está el dato por empresa de lo que tienen que desplegar en los próximos 24 meses. Toda la cadena de valor del mundo de la infraestructura se amplió. Todo lo que yo les mencionaba anteriormente, que significa el consumo masivo de datos y tener redes de transporte y distribución cada vez más cerca del usuario, es el modelo de inversión que hoy día todo el sector de telecomunicaciones está haciendo, desde el proveedor de servicio de Internet, desde la red de transporte, desde la red de transporte de fibra o de través de Internet. El mayor consumo que hubo, el mayor pic histórico que hubo de la red de telecomunicaciones en Chile fue en pandemia, y fueron cuando se descargaron las versiones gratuitas de los videojuegos en GTA V y otros. Fue el pic histórico, más de 15 o más de 2,3 teras fue el caso en plena pandemia, donde más estresado estuvo el mundo de las telecomunicaciones. El pic global está en Frankfurt, y cuando se producen estas grandes masivas de carga, los pics llegan a 15 o 20, cuando lo normal es tener 8 o 9. Entonces, el mundo de la industria del audiovisual, la industria del videojuego, hoy día es el gran driver del contenido en el mundo, y en Chile también lo fue en plena pandemia. Los mayores pics históricos fueron esa descarga gratuita de los videojuegos. Es una industria que, a pesar de los grandes avances y de la convergencia y de lo habilitante que puede ser para la industria audiovisual, no está ajena a los vaivenes de la economía. Hoy día hay un decrecimiento de la inversión, hay que sostenerla porque es parte de una infraestructura habilitante para una cantidad de servicios adicionales, pero sin duda que hoy día vamos a tener una contracción entre un -3, un -3,7% como consecuencia de la disminución general de la actividad económica en la región. Hay que generar la capacidad de inversión precisamente para este tipo de infraestructura. Cada vez ustedes son testigos que se necesita mayor resiliencia y mayor redundancia en la mayoría de los procesos de creación, de producción, de distribución de las redes de contenido audiovisual. Tú necesitas, ¿cierto?, en todo este mundo multicast o de redes, necesitas cada vez más capacidad de respaldo, y eso te lo da esta industria convergente. La esencialidad del servicio. En los próximos años, solo la infraestructura 5G va a tener un impacto económico de 207.000 millones al año 2035 en la industria TIC de servicios, manufactura, minera, construcción, comercio, que hoy día están siendo los grandes drivers de la industria, no solamente tecnológica, sino que de agregarle valor. Y cuando uno habla de agregarle valor, es agregarle servicios digitales a esa industria. La mayoría de los que nosotros trabajamos en materia de contenido entendemos que esto no solamente son los mismos canales habituales, sino que hoy día también hay industrias que están requiriendo contenido. Uno de los mayores drivers en materia de contenido es la industria minera, que cada vez está haciendo más contenido interactivo, mayor cantidad de aplicaciones para sus trabajadores, para sus cadenas de valor. Por tanto, ahí ustedes pueden visualizar un par de industrias que son absolutamente interesantes para la industria. Algunas preguntas que nos tenemos que hacer como país en materia de infraestructura: si estamos en condiciones de aguantar esta estructura de mercado que garantice incentivos suficientes para estimular la inversión, cuál es la política pública que permite aumentar la inversión del sector privado, cuál es el papel del Estado para complementar la inversión que el país necesita.
Para esta industria son 11 C que son las fundamentales, que es conectividad, contenido, cobertura, capilaridad, competencia, calidad, convergencia, compartición, capacidad, ciudadanía y ciberseguridad. Si logramos generar un ambiente regulatorio de una arquitectura legislativa que promueva la industria del contenido audiovisual, de infraestructuras tecnológicas y de hacerlo de una industria hiperconvergente, Chile va a poder ser parte del hub digital. Chile está avanzando en ser un hub digital, en infraestructura de datos, en infraestructura de telecomunicaciones. Falta convertirse en un hub del contenido audiovisual. Yo creo que ahí nos queda mucho por recorrer. La mayoría de los países tienen instituciones, tienen políticas públicas que favorezcan la industria audiovisual. Chile ha estado muy retrasado en la industria. Ahí el papel de Televisión Nacional quizás juega un papel fundamental. Cuando uno ve la experiencia comparada en España, en Europa, en Reino Unido, en Alemania, en Corea, en fin, es la entidad pública la que asume los riesgos y genera los incentivos suficientes para que el mundo privado o el mundo del emprendimiento tecnológico, el emprendimiento audiovisual, generen los errores, las pruebas suficientes para generar una economía naranja que le aporte valor a la tecnología. Para mí esto es súper importante y quiero transmitírselo, porque si Chile invierte una intensa inversión de infraestructura, no puede ser solo para que pasen por ahí contenidos que no sean pertinentes o que no sean culturalmente diseñados o producidos por nuestro país. Entonces, si tenemos un gran hub digital de infraestructura de datos y de infraestructura digital, nos falta crecer en un hub de la del contenido audiovisual. Chile ha avanzado, sin duda, falta mucho para avanzar. Hoy día hay distintas industrias que están siendo un gran driver para el contenido, pero tenemos todavía esta desigualdad, y que ustedes lo viven, ¿no? A mí me tocó ser subsecretario y el ecosistema digital de una región en nuestro país era tan precario que era imposible generar un ambiente de startup en, no sé, en Linares o en Temuco. Ustedes saben que hubo un intento en Temuco de generar un hub digital con la industria del software, y Everis y varios se fueron a desarrollar junto con la UFRA un ecosistema, pero la propia dinámica de las compras públicas te impedían comprarle a un emprendedor de Temuco su propio desarrollo, porque operaba la economía de escala, era inviable comprarle a un emprendedor tecnológico local. Entonces hay mucho ambiente que aún falta por perillar, es decir, meterle perilla. Si nosotros generamos, por ejemplo, el Estado es un gran comprador, ese es el más grande comprador, ¿no? Y tú no puedes ser un emprendedor que esté en Linares produciendo, porque no existe la arquitectura normativa para que ni siquiera el municipio de Linares te pueda comprar tu propio desarrollo, ¿no? Porque hay economía de escala y los grandes van a seguir siendo los que hagan las mejores ofertas. Y en el mundo del contenido audiovisual sucede lo mismo. No hay ambientes en donde localmente tú puedas generar ecosistema. Yo no le pediría al Estado, no como un que se involucre en el negocio, sino que como un gran articulador de los esfuerzos privados en desarrollar economías. Se ha hecho en otras partes del mundo, en todas las partes del mundo. En Argentina hay una economía naranja en desarrollo, en Colombia una economía naranja en desarrollo, en Panamá una economía naranja en desarrollo. Es decir, no hay que ir a ver grandes experiencias en otros continentes, sino que en América Latina hay un gran desarrollo del contenido de la industria audiovisual apalancada con estas dos industrias que yo les menciono, la industria del dato y la industria de la infraestructura de telecomunicaciones. Yo creo que ese es el desafío más inmediato que en materia de política pública Chile necesita. Lo demás son costos que Chile hoy día uno puede visualizar, pero todavía es marginal. Uno dice, mira, ¿dónde uno puede aplicarle cierta tecnología, cierta inteligencia a la agroindustria? Sí, hay una empresa nacional que hoy día exporta realidad aumentada al mundo. Del curto, en todo su proceso de faena, desarrolló tecnología 5G con contenido para las cosechas de arándanos o de berry. Entonces le pone al trabajador, ¿cierto?, un visor, y es mucho más eficiente el retiro de la fruta
en tiempo de cosecha. Esa tecnología es Made in Chile y hoy día se comercializa en los cafeteros de Colombia, en los viñedos de San Francisco en Estados Unidos. Es una tecnología Made in Chile, pero sigue siendo residual, sigue siendo marginal, no responde a un ecosistema, ¿no? Siguen siendo casos, ¿no? No es una política de una economía naranja en donde tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a desarrollar tal tecnología en Punta Arenas, con la Antártica, sobre calentamiento global o sobre nueva economía espacial. O sea, en el mundo espacial, usted dice, mira, ¿por qué Elon Musk y la industria de Starlink le interesa Chile? No es por darle internet, es por recoger el dato que está en el espacio, ¿no? Es el dato del valor de esa industria. Y Chile sigue siendo el mayor ecosistema global de observación astronómica, concentra el 75% de toda la infraestructura satelital del mundo, el 75%. Y ahí también hay una industria del contenido que se está desarrollando. Por tanto, en Chile están sucediendo cosas. El problema es que no lo logramos quizás generar el ecosistema para donde el productor de contenidos, el científico, el que hace Big Data, el que hace Thick Data y el que despliega la infraestructura se encuentren. Aún son ecosistemas muy separados, muy ajenos unos de otros y falta esa conversación. En el mundo de las telecomunicaciones es una conversación para adentro, una conversación donde uno se mira al ombligo. No hay espacios de conversación como este quizás, en donde uno dice, ¿sabes qué? Mis proyectos de inversión en materia de infraestructura digital y de datos es este. ¿Cómo hago que converse con la infraestructura del contenido? ¿Cómo hago que converse con la infraestructura de los servicios digitales, de las aplicaciones móviles? No existen espacios de conversación y ahí el Estado tiene un espacio para liderar. Eso es lo que tenía por presentar en el día de hoy. Muchas gracias.